Cierto día, el zar de la Rusia imperial caminaba alrededor de su palacio. Llegó hasta donde estaba un centinela en pie cerca de un terreno lleno de malezas. Sorprendido por encontrarlo en ese lugar, le preguntó: ¿qué estás haciendo? No lo sé, respondió el centinela. Estoy cumpliendo las órdenes del capitán. Y el zar le preguntó al capitán: ¿por qué tiene un centinela montando guardia junto a un terreno lleno de yuyos? Bueno, estas han sido las reglas desde siempre, respondió el capitán, pero no sé cuál es el motivo. Después de una exhaustiva investigación, el zar descubrió que nadie en la corte podía recordar el tiempo en el que las cosas no hubieran sido así. Entonces, el zar recurrió a los archivos que contenían los registros antiguos y, para su sorpresa, descubrió lo siguiente. 100 años antes, Catalina la Grande había plantado un rosal en ese lugar y había puesto un centinela para que nadie pisara la planta. Ya hacía mucho tiempo, pero ese rosal había muerto. Pero el guardia continuaba apostado, aunque no sabía por qué. Pregunto, ¿será que el mundo cristiano está haciendo lo mismo hoy, ignorando lo que hace? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Hola, bienvenido. Qué bueno tener tu compañía una vez más en el programa Fe para Hoy. ¿Te gustaría conocer el plan de Dios para tu vida? Sabes que la Biblia es una revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Y para ayudarte y motivarte a estudiar la Biblia, preparamos el curso Verdades para el Tiempo del Fin, una guía de estudio ilustrada que contiene temas muy interesantes que te ayudarán a profundizar más sobre la Biblia. Ingresa ahora a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Completa un rápido formulario de inscripción y la recibirás en la comodidad de tu casa de manera completamente gratuita. No esperes más. Pide ahora mismo tu guía en estudielabiblia.com. O si lo prefieres, escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Además, no dejes de visitar nuestro blog nuevotiempo.org/fe para hoy. Allí encontrarás todos los programas, podrás verlos, reverlos y compartirlos con tus amigos y familiares. Hoy en nuestro programa, el pastor Robert Costa va a presentar el tema Alterando la Constitución del Cielo. Quédate con nosotros. Fe para Hoy está comenzando. Acompáñanos. ¿Sabes que de la misma manera en que el centinela montaba guardia sin saber por qué, cientos de personas en la iglesia cristiana están defendiendo una doctrina que fue introducida en la iglesia por la tradición, pero no por mandato de Dios? Hoy estudiaremos la palabra de Dios para descubrir la clara predicción de un intento por cambiar la ley de Dios y exaltar la tradición humana. Todos venimos de diferentes denominaciones, pero un hilo común une la experiencia de todos. Amamos al Señor y deseamos seguir su verdad. Tenemos el intenso deseo de conocer la verdad y anhelamos fervientemente seguirla, ¿no es cierto? Bueno, las profecías de Daniel y Apocalipsis se aplican de manera particular a nuestros días. Jesús citó las profecías de Daniel y las recomendó. Las recomendó a sus seguidores, a sus discípulos que las estudiaran. Y en 2 Timoteo encontramos esta amonestación: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el libro de Daniel, los capítulos 2, 7, 8 y 11, hay 4 grandes líneas proféticas. Cada uno de esos capítulos cubre el mismo periodo y agrega detalles adicionales, algunos de los cuales se aplican con especial énfasis a la última generación. Por ejemplo, el capítulo 7 de Daniel dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo:
Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea que Daniel vio en visión un vasto escenario marino en un día tormentoso, mientras 4 bestias extrañas salían de entre las olas. Ahora, vientos, aguas y bestias son símbolos utilizados comúnmente en las Escrituras. Ahora, ¿dónde están las claves para develar estos símbolos proféticos? Bueno, hay 3 versículos bíblicos que nos dan el significado de las aguas, los vientos y las bestias. Las aguas que has visto, dice el libro Apocalipsis 17:15, son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Traeré los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré sobre todos estos vientos, dice Jeremías 49:36. Y Dios esparció a Israel con los vientos de la guerra. Y un ángel le dijo a Daniel el significado de las bestias. Dijo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Como resultado de las guerras entre las naciones, surgirían y caerían 4 grandes reinos. Ahora, los 4 metales, oro, plata, bronce y hierro, de la imagen de Daniel 2, representan esos 4 poderes. La historia revela que hubo solo 4 reinos universales desde los días de Daniel, y ellos fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego el Imperio Romano se dividió y dio lugar a las naciones modernas de Europa hoy, representadas por los 10 cuernos. Ahora escucha bien, ¿por qué es importante esto de los 10 cuernos? Porque de allí surge un poder o cuerno pequeño que cambia los destinos del mundo y en el nombre de Dios y usurpando su autoridad, crea un sistema totalmente opuesto al de Dios. Dice la Escritura, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora, esto nos lleva, lógicamente, a la siguiente pregunta. ¿Qué poder obtuvo prominencia en la Europa occidental alrededor del 476 después de Cristo, luego de someter a 3 naciones? Y la historia nos provee una respuesta, y solo una, para la identidad del cuerno pequeño. Inmediatamente después de los 10 reinos se estableció un Estado iglesia cristiano. El papado extendió su influencia a través de varios siglos y logró la preeminencia en Europa occidental. Su acceso al poder estuvo señalado por la destrucción de los érulos, los ostrogodos y los vándalos. 7 de las 10 tribus pueden rastrearse en la Europa actual, pero estas 3 fueron destruidas por completo por el surgimiento del cuerno pequeño, exactamente como la profecía lo indicaba. Alcanzó el poder en el tiempo exacto, en la ubicación y en la forma en que esa profecía había anticipado. Ahora sígueme. Este poder era diferente de todos los que habían gobernado antes. Era un poder político-religioso. Tal como lo señala claramente la profecía, era diferente de los demás reinos. Y sabes que en este punto sería apropiado que notáramos algunas predicciones paralelas del Nuevo Testamento, porque Pablo estaba preocupado por el futuro de la iglesia. A los ancianos de Éfeso les confió sus recelos, y en Hechos 20, versículos 29 y 30, les dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Interesante, 3 cosas que le preocupaban a Pablo acerca del futuro. Primero, habría una oposición desde el exterior. Habría apostasía en el interior. Se levantarían hombres que hablarían cosas perversas o fraudulentas. Y Pablo declaró que se levantarían hombres de entre ellos mismos. Y les rogó con lágrimas por la preservación de la pureza de la fe, porque sabía que vendría la apostasía. Y amigos, así fue, apartándose de la verdad o desviándola. Y a los tesalonicenses les advirtió y les escribió, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y otra vez, sobre la base de la profecía bíblica y las revelaciones personales del Espíritu, Pablo les advierte de la apostasía. Les advierte que habría un hombre de pecado, el hijo de perdición, término que es utilizado solo para describir a Judas Iscariote. Así como Judas traicionó a su Señor mientras actuaba como si fuera su amigo, con señales externas de amor y afecto, el cristianismo popular quedaría atrapado en un derrumbe que traicionaría la esencia del Evangelio, pero manteniendo todas las formas externas y la profesión de fidelidad. Sería liderado por un hombre de pecado que profesaría ser el hombre de Dios. La gran contienda de los siglos no sería la batalla entre la religión y la falta de religión, sino entre la verdad y el error. La oposición del exterior solo lograría purificar y fortalecer a la iglesia. El enemigo obraría con más eficacia desde el interior para socavar y derrocar a la verdad y utilizar a la iglesia de Dios en la diseminación de las falsedades. Ahora, mira, en Daniel 8 hay otra visión que fue dada a Daniel y se le revela el cuerno pequeño que creció y se engrandeció en sobremanera y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 7:25 nos dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Por un periodo específico de tiempo, la apostasía de la iglesia cristiana minaría de alguna manera la autoridad de Dios, subvertiría su ley y cambiaría sus tiempos. No todos se amoldarían a ese programa, pero vendrían tribulaciones para los que se resistieran a esta tendencia. Perseguirá a los santos del Altísimo. Esto solo puede referirse a la persecución religiosa, que todos sabemos que efectivamente existió. Las leyes a las que se hace referencia aquí no pueden ser meras normativas humanas. Estas serán cambiadas automáticamente cuando un reino sucedía al otro. Debe referirse a las leyes eternas del Altísimo. La pregunta es, ¿ha tratado de cambiar la Iglesia romana la ley divina de los 10 mandamientos? ¿Ha tratado la Iglesia de modificar el tiempo o el factor tiempo en la ley de Dios? La respuesta a ambas preguntas es sí. Dios dijo en Éxodo 20, acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que el sábado es un recordatorio perpetuo de la creación. Y tú recordarás que Génesis 2:1 al 3 declara, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios hizo 3 cosas con relación al séptimo día, o sea, el sábado. Descansó en él, lo bendijo y lo santificó. Pero es posible que tú te preguntes cómo y cuándo ocurrió el cambio del sábado. Bueno, Cristo y sus discípulos guardaron el sábado. Y en todo el libro de los Hechos, el sábado es un día recordado y guardado por los primitivos cristianos como su día semanal de descanso y adoración. En ninguna parte de la Biblia hay registros de que Cristo o los discípulos hayan guardado cualquier otro día que no fuera el sábado. Alguien lo cambió en algún lugar, pero ¿quién y cuándo lo hizo? Vayamos un poco a la historia. A principios del segundo siglo,
los cristianos comenzaron a celebrar voluntariamente el fin de semana de la crucifixión. Centraban sus celebraciones en el día de la crucifixión, que fue el día de la Pascua judía, o ese fin de semana de la Pascua. Los cristianos padecieron mucho por sus orígenes como una secta judía, y la conmemoración de la Pascua en memoria de la crucifixión era vista en Roma como una identificación del cristianismo con el judaísmo. Y los cristianos decidieron hacer un cambio, y fue Sixto, el obispo o papa de la iglesia en Roma, quien comenzó el proceso que terminó en la transferencia del día de adoración. Llevó a los cristianos a celebrar la resurrección y a observar el domingo en vez de la Pascua, que caía en diferentes días de la semana cada año. Al principio no era una observancia semanal, sino anual. Los cristianos de la ciudad de Roma tenían pavor de que se los confundiera con judíos, quienes se habían vuelto extremadamente impopulares por causa de una serie de revueltas en contra del dominio de Roma. Y al cambiar su celebración al domingo y aplicarlo a la resurrección, trataban de evitar que se los asociara con los judíos. Ahora, hay otro factor interesante. Fue que en el Imperio Romano, el primer día de la semana era un festival de júbilo en honor al sol. Así que los antiguos adoradores del sol se sentían mucho más a gusto honrando la resurrección en el festival cristiano de primavera cuando se realizaba el Día del Sol. El siguiente acto, yo diría acto de importancia en este drama, ocurrió en el 200 después de Cristo, cuando el Papa Víctor trató de hacer que la observancia anual de la resurrección en domingo fuera obligatoria. Y es más, amenazó con excomulgar a todos los obispos que no siguieran el plan de celebrar el Festival de la Resurrección. Y así, la observancia del domingo fue el vehículo que el obispo de Roma utilizó en su intento para lograr el control de la Iglesia. Bueno, un gran avance en la modificación de los tiempos de la adoración cristiana llegó con la promulgación de la primera ley de descanso dominical por el emperador Constantino en marzo del 321 después de Cristo. Él dijo en el venerable Día del Sol que todos los magistrados y residentes en las ciudades descansen y que todos los negocios sean cerrados. Así como la caída en la apostasía que habían predicho Pablo y Daniel recibió impulso, también lo tuvo el proceso de cambiar los tiempos de la adoración cristiana. Y luego en el año 386 después de Cristo, Teodosio I prohibió los litigios en domingo y originó una práctica que aún está extendida en el mundo occidental, que dice que ninguna persona puede demandar el pago de una deuda pública o privada en domingo. Luego Teodosio II, en el año 425 después de Cristo, dirigió su atención a las actividades deportivas de su pueblo y prohibió todos los entrenamientos y entretenimientos, que ya fueran circos o teatros, los días domingos. La Iglesia Católica no ve en ese cambio el cumplimiento de la profecía de Daniel, sino una señal del poder de la Iglesia. Sin embargo, concuerda con que el sábado fue modificado en un proceso gradual durante varios siglos, basado únicamente en la autoridad de la Iglesia. Y se pueden encontrar ejemplos de ese pensamiento en las siguientes declaraciones que fueron extraídas de escritos católicos. Por ejemplo, Stephen Keenan, en el Catecismo Doctrinal, la página 174, dice lo siguiente, veamos. ¿Tiene alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene el poder de instituir fiestas por precepto? En la respuesta dice, si no tuviera tal poder, no hubiera podido hacer lo que todos los religiosos concuerdan con ella, no hubiera podido sustituir con la observancia del domingo, el primer día de la semana, la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio que carece de fundamento en las Escrituras. ¿Sabes que la posición es totalmente clara? Daniel predijo este cambio y la Iglesia lo admite. Es más, señala con orgullo a ese cambio como prueba de su poder en materia de doctrina religiosa.
Por lo tanto, mis amigos, lo que está en la base es más que un día. La cuestión es, ¿cuál es el maestro al que elegimos obedecer? La Biblia dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, dice el apóstol en Romanos. Dios ha enviado un mensaje a la última generación para preparar hombres y mujeres para su pronto regreso. El tema crucial en el conflicto final es la lealtad. La lealtad entre los mandamientos de Dios o las tradiciones de los hombres. Amigo y amiga, este es el mensaje de amor de Cristo para ti. Hemos mostrado con la Biblia en grandes pinceladas que el séptimo día es la señal del poder creador. También ha quedado demostrado que Jesús no planificó ningún cambio en el día de adoración. Desde los corredores del tiempo nos llega el eco del llamamiento de Josué: escogeos hoy a quien sirváis. ¿Quiere decir hoy, yo elijo a Jesús y los mandamientos de Dios? Por su gracia, de hoy en más, voy a recordar el día sábado y santificado. Si es así, acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, gracias. Gracias por mostrarnos a través de la Escritura cuán importante es el sábado. Es algo más que un día, es la señal de que tú eres el dueño, el creador y el rey del universo. Queremos, como criaturas tuyas, adorarte como creador y reconocer en este santuario del tiempo, que es el sábado, la señal con la cual tú dices, este es mi pueblo, y esa señal que quieres grabar en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos, Padre, a ver la luz y a caminar en esa luz, a sacarnos las vendas de las tradiciones humanas y a seguir la luz de la verdad bíblica, en el nombre de Jesús. Amén. Luz en mi ventana, entrando sin preguntar. Parece saber la oscuridad que aquí hay. Me quiere mostrar quién realmente yo soy. Revela el anhelo de ser lo que antes ya fui. Y ahora oigo aquella voz diciendo que no puedo más mirar atrás, porque con él yo soy más de lo que imaginé, más con su poder
allá de quién soy. Mucho más será siempre así. Porque Él vive en mí. Juntos hasta el fin. Será siempre así. Porque Él vive en mí. Juntos hasta el fin. Bien amigos, ha llegado el momento de despedirnos nuevamente. El tiempo ha corrido más rápido, es un tema muy extenso y veremos más de este tema en próximos programas. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.